hemos tenido muchas dificultades con la conexión. Ay, Dios. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Eh, Me dice Danielito que mantenga el celular pues girado, pero pues aquí me dice el celular que gire y que lo mantenga así. Entonces pues tenemos aquí dificultades con ese tema. Quiero mandarles un abrazo grande, pedirles excusas porque ya son las 9:21 y pues la verdad es que ha sido mucha la dificultad. Sin embargo, pues espero que todos estemos conectados. Vamos a rogarle al Señor que el Señor en su inmensa misericordia pues haga la obra. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, dándote las gracias especialmente, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, porque tú haces cosas grandes y poderosas, mi Señor. Dios, te estamos rogando que tú tomes el control de esta situación, Padre, y llenes nuestra vida, Jesús. Gracias por estar con nosotros, Dios, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, Jesús. Dios, orienta nuestra voz, nuestra vida para ti, Jesús. Y que en esta noche, Dios, podamos aprender de tu palabra. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Ahí ya veo varios conectados. Que Dios los bendiga. Un abrazo especial. Como les comentaba, pues ha sido difícil la situación. Y pues sé que muchos están en el partido, pero espero que se conecten también con la palabra del Señor en esta noche. Y en esta noche estamos recordando nuestro tema del mes, equipados para vencer. Y miramos que ha sido de gran bendición las predicaciones que hemos tenido. Y en esta noche voy a tratar de ser de pronto corto el tiempo, pero que sea de bendición para que puedan estar. Aquí me dice mi hermano Jason que ya me ven y me escuchan. Entonces, rico. Bueno, equipados para vencer. Entonces, yo en esta noche quería preguntarles, mis hermanos, ¿qué ustedes llevan cuando van de paseo? ¿Qué no pueden olvidar? Por ejemplo, hay muchas mujeres que no pueden olvidar de pronto la plancha del cabello, ¿sí? De pronto no pueden olvidar alguna pijama especial. Y yo quiero que usted piense en esta noche, usted qué no deja eh, cuando va de paseo, ¿sí? Dice aquí el pasaporte, sí, importantísimo, el cepillo de dientes, excelente, ¿cierto? Cosas que nosotros no olvidamos, nunca olvidamos, ¿cierto? Y hoy voy a compartir, vea, las gafas de sol, esa es el bloqueador solar, por ejemplo, también. Gracias, mis hermanos, los que están ahí contestando, porque yo sé que están ahí conectaditos, a pesar de que de pronto el partido de Colombia esté bueno. ¿Listo? Entonces, hoy voy a basar la predicación o el pensamiento en Primera de Reyes 3 del 5 al 10. Y voy a leer para que todos estemos conectados. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu hijo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien fue fiel. Hoy sigues mostrando ese gran y fiel amor al darle a su hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, de mi padre David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una gran nación y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta y en este gran pueblo tuyo? El Señor le agradó que él pidiera sabiduría. Entonces todos hemos leído de alguna manera
la petición que hizo Salomón. Pero en esta noche quiero de pronto preguntarle a usted, mi hermano, si el Señor se le apareciera, así como se apareció a Salomón, y le dijera, hijita Liliana, hijita Marlene, hijito Jason, hijita Karen, hijito Edwin, hijita Marcy, hijita cualquiera, hijita Omaira, ¿qué quieres tú que te dé? ¿Qué quieres tú que pídeme lo que sea? ¿Qué le pedirías tú, mi hermano, en el campo espiritual? ¿Qué le pedirías tú? Quizás no serías tan espiritual y pedirías quizás riqueza, o quizás pedirías poder, o quizás pedirías viajar, poder ir de un lugar a otro. ¿Qué pedirías tú? Entonces miramos que en este momento de Salomón, Salomón está durmiendo, está descansando cuando el Señor se le presenta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él era un hombre, hermanos, todos sabemos, Salomón venía de recibir un reinado, toda una herencia, ¿sí? Era un hombre joven, ¿sí? Pero heredero de una gran fortuna, heredero de propiedades, heredero de caballos, heredero de ganado, heredero de tierras. O sea, él lo tenía todo material. Por eso vemos que él no se enfocó en lo material porque ya lo tenía, venía de un reinado. Entonces miramos que él era un hombre rico, ¿cierto? Su padre David le había dicho que, que él era el encargado de una gran labor, de construir un templo para el Señor. Y resulta que, ¿por qué le pidió que él tenía que hacer el templo? Porque David no lo podía hacer, porque era un hombre de guerra, un hombre que había, con sus manos, había sido manchado de sangre de muchas personas. Y por eso él no fue llamado a hacer el templo. Sin embargo, Dios llamó a Salomón y Dios también envió al profeta Natán para que le dijera que su nombre también significaba algo especial. Y vemos que el Señor dijo que él se llamaba Jedidías, que significa amado de Dios, amado de Jehová. Entonces vemos que él pintaba ser un hombre exitoso. Tenía toda la fortuna, tenía todas sus riquezas, sus propiedades y pidió sabiduría para gobernar ese pueblo. ¿Por qué pidió sabiduría? Porque él era joven. Dice, soy pequeño, soy joven. Quizás me equivoque y no tomé buenas decisiones. Entonces vemos que él hizo lo bueno. Cuando él, resumiendo, pues él tenía riqueza, fama, buena vida, él era heredero y quizás en nuestra vida, alrededor nuestro, encontramos muchas personas que heredan muchas cosas. Encontramos personas que quizás no lo han tenido todo, quizás nacieron en un lugar donde había escasez, donde había necesidad, donde no han conocido la riqueza, y quizás eso hace que en nuestra vida, a nuestro alrededor, haya todo tipo de personas. No todos nacieron en cuna de oro como Salomón. Otros quizás hemos sufrido o hemos tenido algunas necesidades, pero el Señor a todos nos ha llamado. Salomón es un hombre que se le apareció 2 veces Dios. 2 veces. Eso lo encontramos en la primera cita que yo les di, en Primera de Reyes 3, del 5 al 10. Y otra vez que se le apareció fue en Segunda de Reyes 9, en el versículo 2. Y en este pasaje de Segunda de Reyes 9, Salomón está haciendo una oración poderosa donde le está diciendo que el templo que edificó es para sus atrios, para que derrame todo su poder. Y él está ungido porque la oración, si usted la va a leer, tiene bastantes versículos, es bastante largo el capítulo. Y él está expresando todo ese sentimiento que tiene hacia Dios. Y Salomón termina y Dios vuelve y se le aparece por segunda vez.
Entonces vemos que era un hombre de verdad afortunado, como el Señor le había dicho que era amado de él, amado. Pero tú también eres amado, hermano, que me estás escuchando. Tú también, yo también soy amada del Señor. Todos, ¿cierto? Dios nos ama. Entonces, y todos hemos sido llamados. Y dice que Salomón pidió sabiduría para reinar con justicia. Pidió sabiduría en ese momento cuando era joven. Dice la historia de Salomón que él fue conocido por su inmensa sabiduría en muchas situaciones que se le presentaron. Él daba solución, cuando la gente se venía a él daba solución justa para las personas. Y él también construyó ese templo y tuvo un reinado próspero y pacífico, porque actuó en sabiduría. Y Dios le había regalado todo eso. Entonces vemos que qué bonito que Dios tenga en bien estas cosas de darnos lo que nosotros pedimos. Dice su palabra que pidamos a Él y que Él nos dará. Nosotros también tenemos que pedir sabiduría. ¿Y por qué he tomado esta parte en esto de equipados para vencer? Porque he titulado este pensamiento equipados con su palabra. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora la parte oscura de Salomón. Resulta que Salomón en Primera de Reyes 11, cuando empieza Reyes 11 dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de todos los pueblos que Dios le había dicho que no deberían casarse con esas mujeres. Vemos que este hombre pidió sabiduría. Todos ustedes y yo sabemos que los hombres cuando llegaban a cierta edad de los 7 años, ya tenían que empezar a estudiar el Pentateuco, ¿cierto? Y ellos conocían la ley de Moisés. Salomón no era la excepción y Salomón sabía cuáles eran los requisitos que tenía un rey y sabía que Dios no permitía que llamaran a mujeres y tomaran mujeres extranjeras. Él tomó mujeres moabitas, amonitas, de Sidón, eteas, mujeres de todos los lugares, porque él tuvo 700 esposas oficiales y 300 concubinas. Su corazón se dio al amor de las mujeres. Ellas hicieron que el corazón de Salomón se inclinara a otros dioses, como Dios les había dicho que no. Y él mismo hizo altares a esos dioses para tener contentas a sus mujeres, para que sus mujeres fueran y adoraran a esos dioses. Y luego dice que construyó esos altares y vemos que de joven, cuando él era pequeño, pidió sabiduría, pero de anciano tomó malas decisiones. Cuando ya fue mayor, se entregó a sus pasiones, ¿cierto? Y tomó malas decisiones. Entonces, la pregunta que hoy yo digo es, ¿qué olvidó? ¿Qué equipamiento se le olvidó? ¿Qué se le olvidó llevar en el equipaje? ¿Qué pasó con Salomón desde que fue joven hasta que fue adulto? Olvidó algo importante, olvidó su palabra. Olvidó la ley que le decía, no tome mujeres extranjeras porque va a tener problemas, porque va a volteársele su corazón hacia otros dioses. Entonces vemos que en el equipaje de Salomón algo se perdió. Se perdieron los consejos del papá, se perdieron los consejos de Dios cuando se le apareció y le dijo que lo amaba, que le iba a dar todo lo que él quería, ¿cierto? Se le olvidó las promesas. ¿Dónde dejó la sabiduría que había pedido? Se le olvidó en el camino. En ese equipaje se le perdió el equipaje. Se le perdió el equipamiento a Salomón. Y vemos que terminó lleno de problemas. ¿Debido a qué? A que olvidó la palabra del Señor. Su carácter, esa sabiduría que había pedido, olvidó que había dicho que no olvidaría la ley, ¿cierto? Y nosotros a veces somos prontos al decirle, Señor, yo no te voy a dejar, Padre, yo iré contigo, como dijo el apóstol Pedro, yo no te negaré.
Y muchas veces nosotros hemos dicho, no, yo no me aparto de la iglesia, no, 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 todo menos apartarme de la iglesia. Pero nosotros no podemos confiarnos en estas fuerzas que son humanas, porque esas fuerzas nos debilitan y no nos dejan avanzar, sino que tenemos que ir es a la palabra, a la esencia de la palabra, para poder estar firmes en la palabra, porque cuando no olvidamos en nuestro equipaje la palabra de Dios, siempre vamos a estar fuertes, siempre vamos a estar cimentados en una palabra digna, en una palabra que nos trae refrigerio, que no nos deja olvidar lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere de nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón olvidó la ley. Salomón olvidó que el Señor le había dicho que no tomara mujer extranjera, que no se fuera detrás porque ellas les iban a hacer voltear su corazón. Eso que les estoy hablando está en Deuteronomio 17, donde dice lo que Dios quiere de un rey, qué es lo permitido y qué no es permitido. Entonces él lo sabía porque él conocía el Pentateuco y olvidó, se le refundió allá en esa maleta de viaje, se le refundió la palabra del Señor, la ley del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de la palabra del Señor? Acordémonos, equipados con su palabra. Hermanos, hoy en esta noche tenemos que pedirle al Señor que no olvidemos nunca su palabra, sino que como dice la palabra, la repitamos todos los días, hermano. Todos los días. De ahí la importancia de que usted y yo leamos la palabra del Señor, leamos la palabra. A él se le olvidó casi nada. Eso es como si se hubiera ido sin el pasaporte, peor que si hubiera ido para otro país sin el pasaporte. Peor, olvidó su palabra. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros hemos olvidado la palabra del Señor? Quizá la tenemos guardada, quizá la tenemos ahí donde decora, pero no la tenemos aquí en nuestra mente fresca. ¿Cierto? Para que tengamos la palabra del Señor fresca, pues tenemos que leerla a diario, tenemos que escudriñarla. Quizás mis hermanos, muchos me van a decir, hermana, pero es que a veces yo no entiendo. Hermanos, mire, si usted tiene una buena conexión a internet, hay tutorial, hay cursos donde le enseñan a uno cada libro por libro, versículo por versículo le explican. Hermano, hay que sacar el tiempo. Qué hermoso sacar ese tiempo, mi hermano. A Salomón casi nada se le olvidó la ley, se le olvidó la palabra. Hermanos, ¿cuántas de nosotros hemos olvidado esa palabra? Y hoy esto yo les digo con mucho amor a todos mis hermanos. Se nos podrán olvidar las chancletas, se nos podrá olvidar el cepillo de dientes, se nos podrán olvidar los papeles, pero que jamás se nos olvide la palabra del Señor, porque ella es la que nos trae vida, ella es la que nos mantiene. Mire Salomón siendo joven pidió sabiduría y siendo viejo ya se llenó de mañas y todas las cosas que hizo en mal y sus mujeres le hicieron perder el rumbo que Dios había tenido para él. Entonces, ese es el consejo de hoy, mis hermanos, que llevemos nuestro carácter a la palabra del Señor. Llevemos nuestras preguntas. Hermano, yo en estos días he estado haciéndome muchas preguntas, pues que en estos días llamaré a mi pastora para preguntarle cosas, pero he estado estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que a uno no se le pueden olvidar, jamás, nunca. En nuestro equipaje. En nuestro equipaje tiene que estar la palabra del Señor. Y cuando yo veo, hermanos, en nuestra iglesia, hay una clase que se le hizo a los niños pequeños. Y pues mis hijas me dijeron que participara. Y mi hija le sacó así como el muñequito de Jesús. Y ustedes vieran la cara de Jacobo, de Abigail, cuando vieron a Jesús. Papito Dios, decía, siendo solo el muñequito y con esa emoción tan hermosa que está grabada en la clase, esa cara tan bella que hacen porque ellos identifican a su Señor y porque se les ha sembrado palabra, porque usted, papá, ha sembrado palabra, porque usted, papá, está ahí atando al cuello esa palabra que ha recibido. Y por eso esos niños tan pequeños como Jacobo, como Abigail,
hacen esa carita, papito Dios, porque lo conocen, porque saben quién es, porque les están hablando de algo que ellos identifican. Y son niños muy pequeños, hermanos. Abigail no debe tener más de 3 añitos, son muy, muy pequeñitos. Entonces vemos la importancia, hermano, de sembrar esa palabra para que no nos pase como a Salomón. Salomón empezó siendo rico, siendo el superchacho, todo lo tenía, todo lo tuvo a nivel material, a nivel amoroso. Imagínense cuántas mujeres tuvo para que lo quisieran y le dijeran cosas bonitas, pero olvidó una cosa muy importante y fue la ley. Olvidó lo que el Señor le había dicho. No debemos dejar ese equipaje, su palabra, pedirle a Dios que ciña nuestro carácter, que ciña nuestro corazón, que ciña nuestros pensamientos, que a diario podamos recordar la palabra del Señor. No necesitamos leer grandes capítulos, no, con un versículo que usted medite, hermano, Dios le dará administración a su vida a través de ese capítulo o de ese versículo. Salomón fue un hombre exitoso, nadie lo puede negar. Pero si vemos, hermanos, en Hebreos 11, donde dice que por la fe, Adán, que por la fe, Moisés, que por la fe, fulanito, por la fe, y menciona a muchos hombres grandes de la fe. Usted busque y verá que ahí no mencionan a Salomón. Ahí no dice, por la fe Salomón, ahí no salió. Entonces, algo falló en Salomón, porque no salió, ¿cierto? Qué bueno que nosotros, cuando estén llamando a los de la fe, nos llamen a ustedes y me llamen a mí por la fe, cada uno de los de nuestra congregación estemos ahí. Entonces, vemos que es Dios a través de su palabra el que nos da aliento. Pidamos trabajar en nuestras debilidades, pero a través de la palabra del Señor. Pidamos guardar su palabra, así como dice el apóstol, he guardado su palabra, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Eso es lo importante, hermano. Lo importante no es cómo empecemos, lo importante es cómo terminamos. Y ya para terminar, mi hermano, de verdad que para mí fue muy impactante volver a ver la cara el rostro de estos angelitos de nuestra iglesia. Habían más niños conectados, pero la expresividad de esos niños de conocer, solamente ver la imagen de Jesús, un muñequito que es la imagen de Jesús, y ellos saber de quién les están hablando. Cuánto más nosotros mayores, gente grande, gente adulta, tiene la responsabilidad de atar su palabra a nuestra vida, a nuestro cuello, colgarla en las paredes, dice la palabra. Si a usted se le olvida, péguela en las paredes para que no se le olvide, porque no podemos olvidar la palabra en ese equipaje precioso que llevamos y que estamos alistando para vencer. Dice equipados para vencer, equipados con su palabra, porque ahí es donde debe estar la fuerza, nuestra fuerza debe estar en su palabra. Mis hermanos, ha sido un gran placer estar con ustedes en esta noche. Sé que muchos quizás vean la predicación después. Vuelvo y les pido disculpas. Hubo mucha dificultad para la conectividad. Supongo que Danielito revisará esa parte porque nos decía que no era permitido entrar. Entonces, les doy las gracias por escucharme, les doy las gracias y sobre todo, mi hermano, nunca olvide la palabra del Señor. No olvide en ningún momento. Y no es que ahora cuando se va a ir de paseo diga, uy, la hermana Mayra dijo que tocaba llevar la Biblia, echemos la Biblia. No es llevarla de paseo, hermano. Es estudiarla, es leerla, es grabarla aquí en nuestro corazón, aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón, para que sea viva y eficaz, para que haga la obra para la cual el Señor la envió. Entonces, hermosos a todos. A mi pastora, Dios me la bendiga. Acuérdese lo que siempre nos ha enseñado nuestra pastora. Lo que no está en este libro precioso no existe. Lo que está ahí es lo que debemos atesorar en nuestro corazón. Entonces, mi hermano, guarde la palabra del Señor para que haga obra en su carácter, en su corazón, en su vida, hermano. Y usted estará preparado para vencer cuando lleve esa palabra en ese equipamiento, en esa maleta
poderosa. Lleve la palabra del Señor. Ahí estaremos preparados para vencer. Dios los bendiga. Los amo en el Señor. Un abrazo grande y espero pues que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Les amo en el Señor. Un abrazo grande. Dios les bendiga.